Ay, así estamos. Así que bueno, nos va a quedar la semana que viene estar con los chicos Estar full apoyando en time. los recuperatorios y Y vamos a en tener que el hacer Parcial como 5. el año pasado, viste que en cuanto iban entregando, ir corrigiendo para, yo estimo que el martes a más tardar tendrían que estar las notas para determinar quién va al quinto parcial, quién va a ser el quinto parcial. Así Sí. que ahí vamos a tener que, y yo por ejemplo no he pasado también, ahora después de corregir esto voy a tener que pasar todas las notas a la autogestión que no pasé, así que Ah, yo tampoco. Sí, pero eh, yo espero tener todo, Ana. Yo espero tener todo. sí, yo ya con No, el cuarto imposible. parcial ya lo paso para que eh, ya ir es como más rápido. Ah, aunque después tenemos la planicita de Después tenés que nos todo, hace el vale, Valerio, claro, sí, porque después te cambia la condición de los chicos. Yo hubo un año que me los iba cargando, después fue revisar todo de vuelta. Revisar todo claro, de vuelta tenés porque te razón. cambia la condición según lo que recuperan, lo que no, como el recuperatorio. Yo espero que esté la planilla oficial de la cátedra Sí, y sí. me pongo un día y me llevo unas horas, pero los paso todos juntos. Eh, Tam- es un doble trabajo, si no, yo por lo menos ya no lo hago más así. Te cambia sí, la sí. condición y como vos sabes, te puede cambiar la condición de un alumno que tenés que hacer, revisar uno por uno que haya quedado en la condición final correcta. Chao, es más fácil cargar de vuelta. Sí, Termina sí. siendo más Sí, no, fácil. yo voy Yo hace, cargando los parciales como para que sea más fácil ver. Pero sí, yo creo que ahora va a convenir cargar la planilla yo directamente. voy a esperar a que esté todo. Ahí está Germán. ¿Cómo anda Germán? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, che, todo bien acá, haciendo, Bien. ahí te hago cojos. Haciendo un poquito de Vamos. tiempo que se sumen algunos más, pero ya arrancan. Bueno, ya son pasaditas las ideas. Yo diría que podemos arrancar. Primero que nada, una cuestión de fechas y demás que charlábamos con la profe recién. Tengan en cuenta, entonces, este lunes que viene, recuperatorio. Estimo que ya se va a publicar todo en aula virtual, cuestiones de horarios y demás. Viernes parcial 5 ya se harán las publicaciones correspondientes. Hoy a las 10 de la noche es la devolución del cuarto parcial. Vieron que les suelo poner esa instancia para revisarlo y demás. Vamos a hacer lo siguiente porque ya los tiempos son muy apretados y no vamos a llegar el lunes que viene. Digamos, el lunes que viene ustedes ya tienen el recuperatorio, con lo cual si alguien quiere revisar la corrección del cuarto parcial va a ser muy difícil. Esta vez sí les voy a atender a alguna necesidad de revisión que tengan por mail. Pero ahorrense mail del tipo, profe, quiero revisar el parcial. Entonces, si ustedes tienen que haberlo revisado y tienen que decirme claramente, por mail o por mensaje el aula virtual, lo mismo, ¿no es cierto? Tienen que decirme claramente en qué no están de acuerdo y yo voy a ir y voy a revisar eso, ¿no? No se pongan a manguear un 4, no me manden mail del tipo, ay, profe, yo si no me ponen 4 quedo libre. Profe, me saqué un 6 con un 7, llegaba la aprobación directa. No, ni los voy a contestar, digamos. Ahora, como hemos hecho todas las otras veces, si algo de la corrección no le cierra, profe, yo el punto 3 me dice mal por tal cosa, yo lo pruebo, me están dando bien, ¿qué es lo que está mal? Digamos, cosas por ahí del estilo, sí, las reviso con mucha atención. En los parciales pasados, con más de uno, cambiamos algunas notas, así que eso es totalmente lícito, pero no vamos a tener en principio un momento, una instancia como para hacerlo presencialmente, como los va presencialmente, al menos vía Zoom, charlando, como lo sabíamos hacer porque tenemos el recuperatorio encima. Los tiempos al final del año son muy cortitos. Así que esta vez sí, si tienen alguna duda o algo, mándenme mensaje al aula virtual o mándenme mail, voy a tratar de contestar lo más rápido que pueda. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, eh, contenido de la clase de hoy es un contenido absolutamente teórico. Vamos a ver solo un ejemplo chiquito de código y para mostrarles un concepto nada más. Eh, y es como para cerrar el año. Ahora vamos a charlar un poco más respecto a esta ficha de estudio con más detalle. Y tercera cuestión que les quería decir antes de comenzar la clase, vaya revisando la situación de cada uno, no se dejen sorprender. Hoy a la noche les entregan el cuarto parcial, revise cada uno su situación, usen esa planillita que es como un simulador de las notas para ver en qué condición queda cada uno
no se dejen sorprender, miren que la instancia de recuperación está muy cerquita y la instancia del quinto parcial también está muy cerquita. Entonces yo diría que hoy, después de recibir el cuarto parcial, cada uno ya tendría que tener muy clara cuál es su situación final, sin ningún lugar a dudas, para que se puedan acomodar para lo que viene la semana que viene. Es probable que la semana que viene algunos digan, no, profesor, no tengo que hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Y porque yo ya caí en la condición de regular. Y ya está, se acabó para mí, ahora voy a rendir el final. Es una condición posible. Puede ser que durante la semana que viene algunos digan, profe, si yo no hago el recuperatorio quedo libre, entonces hay que salir corriendo a hacer recuperatorio. Y también puede haber situaciones de ustedes que digan, profe, yo estoy regular, pero si uso el recuperatorio puedo cambiar mi condición y lo aprobar y poder hacer el quinto parcial y pasar a la aprobación directa, con lo cual, dependiendo de la situación de cada uno, puede ser una semana más o menos agitada, pero no se dejen sorprender, no dejen pasar una de esas instancias pudiendo haberla usado. ¿Ah? Bueno, era una pequeña advertencia que les quería dar. Al finalizar la clase de hoy charlamos un par de detalles más, pero eso es lo que quería decir antes de empezar. Comencemos con la clase de hoy. Hablando un poquito más del material de estudio y en sí del contenido de la clase de hoy, es un contenido fuertemente teórico, no vamos a hacer ejercicios, nadie les va a pedir que en un examen ustedes sepan resolver ejercicios con estos conceptos que vemos acá, pero sí les van a pedir que tengan claros justamente los conceptos que vemos. Es continuar y darle una vuelta de tuerca a todo lo que era análisis de complejidad para pararnos en una teoría que se llama teoría de la complejidad, que busca varias cosas, pero principalmente busca hacer una clasificación de algoritmos usando fuertemente la notación Big O. Usando lo que nosotros ya sabemos de análisis de complejidad, esta teoría se apoya mucho ahí y busca hacer una clasificación de algoritmos que está muy buena a estudiar y que es algo que tiene una evolución ya muy larga en el tiempo, y aunque tenga una evolución muy larga en el tiempo, a muchas de las cosas que esta teoría plantea todavía no le conocemos solución. Está aquí al final del año, no de casualidad. Está aquí al final de año porque no es absolutamente central en nuestra materia, pero al mismo tiempo no queremos que se vayan de acá sin saber que esto existe. Yo sé que cuando empiece a hablar, más de uno de estos conceptos les va a resultar ajeno, digamos, le va a resultar extraño, le va a resultar lejano, no va a ser una clase en la que vamos a decir, pone primero el for y adentro pone el if, esto les va a resultar como, ¿cómo decirles? No sé, como un poco lejos de lo que podemos entender hoy o de lo que podemos aplicar hoy. Traten de quedarse con los conceptos principales, porque el objetivo de esta unidad de estudio es justamente ese, que nos quedemos con los conceptos, que sepamos que esto existe, que no cerremos el año ignorando la existencia de estas cosas, pero no es absolutamente central en nuestra materia. Como les dije recién, les vuelvo a decir, nadie les va a pedir que hagan ejercicios con este tipo de cosas. ¿Está? Bien, empecemos definiendo algunas cosas que no hacen falta de hoy. ¿Qué es la teoría de la complejidad computacional? Hoy permítanme que, es algo que nunca hago, pero permítanme que en la clase de hoy lea algunas partes, no todo, porque si no lo leerían ustedes solos, pero sí algunas partes de los slides, porque de esa manera evito irme por las ramas, porque esto da muchísimo para hablar y obviamente yo quiero hablar de lo que quiero acotarlo, digamos, lo que realmente nos hace falta, ¿no? Tomemos la primera definición que está aquí, es la rama de la ciencia de la computación que estudia y clasifica, es lo que les decía hace un ratito, a los problemas de acuerdo a su complejidad inherente. Ya vamos a definir qué es esto de la complejidad inherente, pero primero me quiero detener aquí. Fíjense lo que les decía hace un rato, es una rama de la ciencia de la computación que busca clasificar los problemas, agruparlo de determinada manera para que sepamos cuando nos enfrentamos a un problema que queremos resolver, de qué tipo de problema se trata según esta teoría de la complejidad. Busca clasificarlo de algún modo. Los clasifica de acuerdo a su complejidad, y para medir la complejidad de los problemas que tenemos nosotros, que hemos estudiado hasta ahora. La notación Big O, todo lo que es el análisis de complejidad de un algoritmo. Entonces, basándose en el análisis de complejidad, vamos a tratar de clasificarlo de algún modo. Lo más interesante aquí es que habla de la complejidad inherente.
¿Qué sería la complejidad inherente? La complejidad inherente es aquella que forma parte del problema en sí mismo y que está abstraída de cualquier otro agente externo al problema. Es la complejidad del problema en sí. Eso sería la complejidad del problema inherente. Aquí nos abstraemos de si la computadora es grande o chiquita, si tenemos mucho procesador o mucha memoria, si el disco es más rápido o menos rápido, si en un lenguaje de programación tenemos tal estructura de datos y en otro lenguaje no. Vamos a analizar la complejidad del problema en sí mismo, cómo es el problema en sí, a partir principalmente de lo que nos diga la notación Bigot, ¿tá? A partir principalmente de lo que nos diga el análisis de complejidad del problema, abstrayéndonos de cualquier factor externo. ¿Tenemos mucho tiempo para obtener los resultados o tenemos apenas unos milisegundos? Es un factor externo, eso no nos interesa. Vamos a estudiar el problema por dentro y vamos a tratar de clasificar los problemas de acuerdo a cómo se los ve por dentro, independientemente de cualquier otro factor externo. Esa es la complejidad inherente. Así que esta teoría es una rama de la ciencia de la computación que busca hacer clasificación a los problemas de acuerdo a su complejidad, pero mirando nada más que la complejidad propia de los problemas, abstrayéndonos de cualquier otro factor externo. La medición, entonces, de esta complejidad se basa principalmente en el análisis de algoritmos, que es la disciplina que vimos, que estaba relacionada con esto que le estoy diciendo, y que principalmente va a utilizar, si bien existen otras notaciones, pero principalmente, al menos como nosotros lo hemos visto, va a utilizar la notación Bigot, para tratar de decirnos cuando un algoritmo tiene una curva de ejecución u otra curva de ejecución y poder comparar algoritmos, ¿está? Basándonos en eso lo va a poder clasificar. ¿Cuál es la idea de esto? ¿Cuál es la idea principal de esto? Tratar de caracterizar, es decir, tratar de clasificar los algoritmos, los distintos algoritmos que sirven para solucionar el mismo problema. Ahora van a ver, cuando veamos las distintas clasificaciones que se pueden armar, es muy útil poder decir, este algoritmo es mejor que este, pero también es muy útil poder decir, para solucionar el problema tal, tengo este algoritmo que es de este tipo, o tengo este algoritmo que es de este otro tipo. Y eso es muy, muy útil, y eso es lo que buscamos con la teoría de la complejidad. Bien, vamos con los tipos de problemas. Primero, deberíamos hablar de que hay tipos de problemas de decisión, tipo de problema de búsqueda de resultados, tipo de problema de optimización. Ya lo vamos a ver con más detalle y les voy a contar, pero quiero aquí hacer una introducción a los tipos de problemas que según esta teoría podemos encontrar. Y vamos a las clases de problema. Hay una clasificación también, independientemente de que el problema sea de decisión, de búsqueda de resultado, de optimización, podemos hablar de problemas inherentemente simples y de problemas inherentemente difíciles de resolver. ¿Cuál es la frontera para considerar un problema simple o un problema difícil? Bueno, lo vamos a analizar ahora en un ratito, pero esto es una pequeña introducción a las clasificaciones que podemos armar con esta teoría de la complejidad. Fíjense cómo arma tipos distintos, cómo arma clasificaciones distintas. ¿Qué nos va a dejar esta teoría? Esta teoría nos va a dejar la posibilidad de decir, ante este problema, tenemos que, es un problema de tipo de decisión. Y uno a eso ya lo sitúa en un contexto determinado. Y es un problema de tipo de decisión considerado inherentemente difícil. Y ya estamos mordiendo duro, digamos, ¿tá? Ya estamos arando sobre una tierra bien dura. O que nos digan, esto es un problema de optimización considerado inherentemente simple. Esa clasificación es muy útil en el ámbito de las ciencias de la computación, porque el solo de decirlo ya habla mucho de qué tipo de problema y a qué nos enfrentamos. Por eso es importante conocer y dominar mínimamente estos conceptos. Les decía recién, ¿cuál es la frontera para separar un problema simple de un problema difícil? Vamos a ver qué denomina, pero esto se los cuento con más detalle en un ratito, pero vamos a denominar a los problemas como inherentemente simples cuando el tiempo de ejecución sea polinomial. ¿Qué significa esto? En un ratito se los cuento mejor, pero en definitiva, o en muy resumidas cuentas, cuando a su notación de complejidad, cuando su función de orden, ¿se acuerdan que vimos con la notación Bigot? Cuando su función de orden sea un polinomio,
o esté por abajo de un polinomio, es decir, subpolinomial. Y cuando su función de orden sea suprapolinomial, es decir, esté por arriba de la curva polinómica, ¿quién está por arriba de una curva polinómica? ¿Quién tiene una curva más empinada que un polinomio? Una función exponencial, por ejemplo, o una función factorial, por ejemplo. Esas son todavía más empinadas que un polinomio. Bueno, cuando sea una curva suprapolinomial, lo vamos a decir que son inherentemente complejos, pero ya vamos a hablar de eso con más detalle ahora. Hay un mecanismo que vamos a ver hoy también que se llama reducción, que es como poder solucionar un problema a partir de otro. De eso también les hablo ahora. Pero todo esto que está aquí son pequeños tópicos que de alguna manera nos arrima esta teoría de la complejidad. Bueno, son estos y muchos más. Lo que pasa es que estos son los que vemos nosotros, ¿no? Entonces decimos que vamos por el principio, decimos que según esta teoría tenemos problemas de decisión, problemas de búsqueda de resultados y problemas de optimización. Esos son los tipos de problemas. Vamos a analizar un poquito qué sería cada uno. ¿Qué es un problema de decisión? Un problema de decisión es aquello donde la solución pasa por arrojar si se cumple o no se cumple algo, un verdadero o falso. Eso es un problema de decisión. Un ejemplo de un problema de decisión. Si tuviéramos que hacer un algoritmo que, dado un número, imagínense una función, ¿tá? Que le pasamos un número por parámetro y nos tiene que decir si es primo o no es primo, es un problema de decisión, porque el resultado es un verdadero o falso, un sí no, cumple o no cumple. ¿Ah? Hay problemas muy típicos en una estructura de datos que vamos a ver hoy que se llama grafo. Vamos a ver muy superficialmente, no es que vamos a programar un grafo, pero lo vamos a ver muy superficialmente, que se trata de ver si uno puede pasar de un nodo a otro del grafo de manera directa, sin pasar por otro. Imagínense un mapa visto de arriba donde hay ciudades. El primer problema que resolvimos en la primera clase, dado dos números, devolver la suma. Es un problema de búsqueda de resultados según esta teoría. ¿Tá? Y en tercer lugar tenemos los problemas de optimización. Son particularmente interesantes, porque son problemas en los que se busca un resultado, pero no cualquier resultado, sino el óptimo. Un buen ejemplo de un problema de optimización es el de cambio de monedas que resolvimos en la clase pasada, ya sea que lo hagamos con un algoritmo ávido o con un algoritmo de programación dinámica. Es un muy buen ejemplo de un problema de optimización. No me interesaba cuántas monedas me hacen falta para canjear esta cantidad de centavos, sino que lo que me interesaba es cuál es la cantidad mínima de monedas que necesito para hacer el canje. Es un problema de optimización. Otro ejemplo de un problema de optimización: no me interesa encontrar si hay un camino de una ciudad a la otra, sino que me interesa encontrar el camino más corto. Yo quiero ir de aquí a Villa María, pero no quiero encontrar una sugerencia de una ruta cualquiera. Quiero encontrar la ruta más corta, o quizá la más óptima con otros parámetros. Por ejemplo, yo podría decir, mi parámetro es la rapidez, entonces quiero encontrar la ruta más rápida. Mi parámetro es la seguridad, quiero encontrar la ruta más segura. Mi parámetro es el tiempo, o el estado de la ruta. Quiero encontrar la ruta que esté en mejor estado. No me importa que sea la más larga o la más corta. ¿Se entiende? Ese es un problema de optimización, donde quiero encontrar no solo un resultado, como los problemas de búsqueda de resultados, sino el mejor resultado según algún parámetro en particular, según algún parámetro específico. Bien. Vamos con la clasificación de problemas. Ahora, ya sabemos los tipos de problemas que hay. Intentemos clasificarlos en problemas inherentemente simples de resolver y problemas inherentemente difíciles de resolver. Cuando un problema es inherentemente simple de resolver, o qué problemas caen en esta clasificación. Caen en esta clasificación, como les decía hace un rato, todos aquellos problemas en los que se puede encontrar una función de orden para ese problema. ¿Se acuerdan las funciones de orden de complejidad?
en los que se puede encontrar una función de orden para ese problema que sea polinomial o subpolinomial, que esté por debajo de un polinomio. Esos son considerados problemas inherentemente simples de resolver. ¿Cuáles son considerados problemas inherentemente difíciles de resolver? Aquellos en donde no se ha podido encontrar una función de orden subpolinomial, que todo lo que conocemos es suprapolinomial. Como les comentaba hace un ratito, problemas que solo admiten soluciones exponenciales o problemas que solo admiten soluciones factoriales, esos son problemas considerados difíciles de resolver. Vamos a poner algunos ejemplos para que lo noten claro. La búsqueda binaria tiene un orden logarítmico. Ese es un problema inherente, considerado por esta teoría inherentemente simple de resolver. El quicksort, n por logaritmo de n. Ese es un problema considerado inherentemente simple de resolver. El 8 reinas, 2 a la n. Ese es el orden que tiene, 2 a la n. Ese es un problema considerado inherentemente difícil, porque es de tipo exponencial. ¿Ah? Esa es la clasificación de estos subproblemas. ¿Por qué está bueno entonces conocerlo? Como les decía hace un ratito, ahora que ya tenemos las definiciones se puede ver con más claridad. ¿Por qué nos aporta? Esta teoría nos aporta muchísimas cosas, pero aunque sea en una mirada así muy superficial como estamos haciendo nosotros en esta sola clase, hay un aporte interesante solo hasta aquí que se puede ver. Es muy interesante poder decir, ante el problema tal, miren, es muy interesante poder decir, el problema de las 8 reinas es un problema de búsqueda de resultado inherentemente difícil. Cuando uno lee eso, sabe que se está encontrando un problema donde lo que se busca es un resultado, sea el más óptimo o no, porque hay muchas maneras de acomodar las reinas, todas me dan igual. Busco un resultado cualquiera, que satisfaga el problema, por supuesto, inherentemente difícil. Sonamos, este tiene una curva que está por arriba de un polinomio, es decir, es un problema que con las computadoras que tenemos hoy puede llevar tiempo su resolución. Y ante un aumento pequeño en el volumen de datos, corresponde un aumento grande en la cantidad de operaciones que el algoritmo hace. Pero todavía no estamos hablando de tiempo de ejecución. Bueno, ¿por qué? Porque aparece esta palabra inherentemente, y eso es lo que más importa aquí. No estamos midiendo si desde el punto de vista práctico el algoritmo es rápido o es lento, si en esta computadora es rápido o es lento, si satisface o no el tiempo de espera que yo tengo. Uno puede decir, profe, pero el 8 reina, si son 8, nosotros corrimos el programa que estaba ahí en el ejemplo de la ficha y nos obtuvo un resultado en una milésima de segundo. Es cierto, pero eso no quita la complejidad inherente. Está funcionando así porque desde el punto de vista práctico, el resultado te lo está entregando en un tiempo menor al tiempo del cual disponemos para esperar el resultado. ¿Por qué? Porque el n es chiquito, porque no es más que un juego, porque del otro lado tenemos un espectador que es un ser humano que entonces demora en ver qué resultado arrojó. Pero eso no cambia la complejidad inherente del problema. El problema por dentro sigue teniendo una curva que está por arriba de un polinomio. Así que lo vamos a considerar inherentemente difícil. ¿Se entiende? Esto nos da una clasificación muy, muy buena. Ahora, si bien esta es la frontera desde el punto de vista teórico para considerar que un problema sea inherentemente difícil o un problema inherentemente fácil, de fácil solución, cuidado con esto, esto no está implicando que el algoritmo sea difícil de entender o que sea difícil de programar. Les doy un ejemplo de un algoritmo de orden cúbico, que es subpolinomial, que uno podría decir es un algoritmo inherentemente fácil, la multiplicación de matrices. La multiplicación de matrices, si ustedes lo programan como lo hagan, les va a llevar a escribir 3 ciclos, uno dentro del otro. Así que un algoritmo de orden cúbico, por más que sea de orden cúbico, n al cubo sigue siendo un polinomio. De hecho, n al cubo es un polinomio. Desde ese punto de vista de la clasificación, según esta teoría, tendríamos que decir que es un algoritmo inherentemente fácil. Sin embargo, programar la multiplicación de matrices no es tan fácil. Nadie está midiendo aquí si nos resulta fácil o difícil de programar. Estamos midiéndolo en función de su orden de complejidad. Y la frontera, el límite entre algo fácil y algo difícil,
es su función de orden. Es una división absolutamente teórica. Tampoco significa que un algoritmo difícil siempre tenga un tiempo de espera inaceptable. Tampoco significa eso. Y volvemos al ejemplo de las 8 reglas. Desde el punto de vista práctico, si el algoritmo, por más que tenga una función de orden exponencial o factorial, si el algoritmo responde dentro del tiempo del cual se dispone para esperar, bueno, está respondiendo en un tiempo aceptable. Supongamos que yo tengo esta computadora y, no sé, quiero ordenar un conjunto de datos. Y para hacer ese ordenamiento, por particularidades de ese conjunto de datos, porque tengo que ordenar y hacer algunas verificaciones, lo que sea, caigo en un algoritmo exponencial. Desde el punto de vista de la teoría de la complejidad, es un algoritmo difícil. Le vamos a llamar también algoritmos intratables, ¿ah? Intratables o difíciles. Desde el punto de vista de la teoría de la complejidad, caigo en un algoritmo inherentemente difícil. Ahora, yo lo pongo a andar y demora, vamos a decir, 2 horas. Y uno va a decir, sí, ¿cómo no va a demorar 2 horas? Es un algoritmo inherentemente difícil. Las 2 horas es una edición práctica, porque no es una medición inherente. Yo me cambio una computadora más grande, demora menos. Me cambio una computadora más chiquita, demora más. Me cambio una computadora que tiene carga de trabajo porque está ejecutando también otras tareas, va a demorar más. Me cambio una computadora que es exclusivamente para ejecutar ese algoritmo, va a demorar menos. No tiene que ver con eso. Y además, esas 2 horas podrían estar por encima o no del tiempo de espera. Si yo necesito obtener los resultados en 10 minutos y mi algoritmo demora 2 horas, estoy en problemas. Y para mí va a ser un algoritmo intratable, difícil, pero desde el punto de vista práctico. Ahora, si yo dispongo de toda la noche, porque es un informe que lo puedo largar a las 12 de la noche y lo tengo que tener listo a las 8 de la mañana, dispongo de un montón de horas. Y si el algoritmo demora nada más que 2, ¿cuál es el problema? Entonces, no necesariamente esto habla de una implementación práctica, no necesariamente esto habla de que el algoritmo, al ser difícil o al ser considerado intratable, no pueda ejecutarse o no pueda responder a lo que se está pidiendo. Es una división teórica. Ahora, esta división teórica no es una división porque sí. Es una división teórica que nos está abriendo los ojos y nos está diciendo, cuidado, que con las computadoras que tenemos hasta hoy, es un algoritmo que requiere un esfuerzo computacional grande. Que vos dispongas o no de ese tiempo, de una computadora más grande o más chiquita, no es una cuestión inherente, pero el algoritmo en sí es un algoritmo con el que hay que tener cuidado. Y lo que principalmente tenemos que tener en cuenta, a un incremento pequeño en el volumen de datos de entrada, corresponde un incremento grande o muy grande en la cantidad de operaciones que el algoritmo hace. Y ese no es un tema menor. Eso es lo que nos da, o uno de los elementos que nos da, la teoría de la complejidad. ¿Tá? Acá tenemos algunos ejemplos que hablan justamente de esto que les decía recién. Por ejemplo, un algoritmo de orden cuadrático, un método de ordenamiento simple. Para esta teoría está considerado como está en un orden de un polinomio bajo, porque no tiene más que n al cuadrado, está considerado como un algoritmo simple. Y uno dice, bueno, profe, pero vos le tirás un vector de 2 millones de elementos y esto se demora como 4 horas en responder. Sí, pero 4 horas o más. Capaz que mucho más, sí, pero eso no está midiendo la complejidad inherente del algoritmo. Se demora 4 horas en tu computadora, en otro demorará más o menos. ¿Eso es aceptable? ¿Está dentro del tiempo que vos necesitabas o no? Si la respuesta es sí, bueno, podés usar ese algoritmo. Si la respuesta es no, hay que salir a buscar otro mejor. Eso es lo que ocurre. Pero eso no está midiendo la complejidad inherente. Desde el punto de vista inherente, tiene una función cuadrática que es polinómica y esta teoría lo considera un algoritmo simple. ¿Qué pasa con un polinomio de un grado alto? Por ejemplo, n a la 60. ¿Qué tal si yo les traigo un método de ordenamiento y les digo, si este método de ordenamiento lo inventé yo, miren qué bueno que está, pero es de orden de n a la 60. Es un polinomio enorme que va a tener una curva elevadísima. No importa desde el punto de vista de la teoría de la complejidad. Desde el punto de vista de la complejidad inherente, el algoritmo sigue siendo un algoritmo simple, aunque se demore muchísimo en su propia ejecución, mucho más que un algoritmo cuadrático. ¿Y por qué simple? Porque su curva sigue siendo polinomial o subpolinomial, es decir, sigue respondiendo a un polinomio. Ahora, yo traigo un algoritmo del tipo 2 a la n,
eso es exponencial. Eso está considerado, si yo lo grafico, ese polinomio está todavía más arriba, más cerrado, hacia el eje de las y, una curva mucho más empinada, que un polinomio de n a la 60. ¿Ah? Bueno, eso es considerado inherentemente difícil. ¿Ah? Así que fíjense que hay una división teórica que no necesariamente tiene una aplicación práctica así directa. ¿Ah? No necesariamente tiene una aplicación práctica directa. No siempre un problema considerado inherentemente difícil va a ser lento, y no siempre un problema considerado inherentemente fácil va a ser rápido, porque eso va a depender de un montón de factores externos. El tipo de recurso que se está usando para ejecutarlo y principalmente el tiempo del cual se dispone, porque al final ese termina siendo el factor clave desde el punto de vista práctico. ¿Tengo ese tiempo o no tengo ese tiempo? ¿Ah? Esa es la cuestión. Pero eso no es lo que mide la teoría de la complejidad. ¿Cuándo vamos a hablar de un problema intratable? A los problemas, vamos a hablar vamos a hablar de que un problema es intratable en función de esta teoría de la complejidad cuando las únicas soluciones que conocemos sean inherentemente difíciles. Es decir, si todas las soluciones que se conocen para un problema tienen un orden suprapolinómico, o sea, por arriba de un polinomio, vamos a decir que se trata de un problema intratable. El 8 reinas, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de un problema intratable. No se conoce ninguna solución subpolinómica para ese problema. De hecho, hay $1 millón de premio, una agencia norteamericana, hay $1 millón de premio para aquel que puede encontrar una solución subpolinómica de un problema, se llama problema de las n reinas. Búsquenlo después si quieren, es curioso, forma parte de un grupo de problemas que se han publicado y donde se ha ofrecido un premio muy importante para aquellos que puedan encontrar una solución inherentemente fácil, es decir, una solución subpolinómica. A nadie le interesa el 8 reinas en sí. Nadie les va a pagar, nadie nos va a pagar $1 millón para que resolvamos el 8 reinas. Lo que nos interesa es que si alguien lo lograra, estaría encontrando una manera de ejecutar o una manera de desarrollar algoritmos muy diferente a la manera en que tenemos nosotros de desarrollarlo hasta ahora. Y eso es lo que realmente interesa aquí. Pero bueno, después vamos a retomar este tema, pero solo para mencionarles, ese es un problema considerado intratable. ¿Por qué entonces intratable? Y hoy vamos a ver algunos más. Pero ¿por qué entonces intratable? Porque todas las soluciones, todas las que se conocen para ese problema, todas las variantes, son todas suprapolinómicas. No se conoce ninguna solución polinómica o subpolinómica para el problema de las 8 reinas. Esa es la cuestión. Bien, hay un concepto fuertemente asociado a esta teoría que tenemos que estudiar, que es el concepto de reducción. ¿Qué es una reducción? Y ya van a ver, después que se los explique, qué relación puede tener este concepto de reducción con este concepto de problema intratable o con esta clasificación que nos está presentando la teoría de la complejidad. Primero definamos lo que es reducción, después le vamos a encontrar la relación. Llamamos reducción cuando podemos resolver un segundo problema a partir de utilizar un algoritmo que inicialmente se diseñó para resolver otro problema, le vamos a decir un primer problema. Pero de manera tal de no tener que modificar por dentro ese algoritmo absolutamente nada, solo a partir de variar los datos de entrada, poder encontrar como resultado algo que sirva para resolver otro problema, definiéndolo más formalmente. Sean los problemas T1 y T2. Vamos a decir que hay una reducción de T1 a T2. Un segundo que corro todo esto. Vamos a decir que hay una reducción de T1 a T2 y lo vamos a escribir ahí de esa forma como se lo he escrito en la presentación. T2 igual a R de T1. R es el proceso de reducción. Vamos a decir que hay una reducción de T1 a T2
cuando nosotros podríamos usar el algoritmo que inicialmente se diseñó para resolver T1 sin tocarle nada por dentro, absolutamente nada, solo variando los datos de entrada para encontrar una solución de T2. Ahora les voy a dar un ejemplo bien en Python y van a ver cómo, con un ejemplo muy sencillo por supuesto, pero van a ver cómo podríamos una función, imagínenselo como una función Python, si lo bajamos muy a lo práctico, muy al alcance de nuestra materia, como una función Python que inicialmente se diseñó para calcular una cosa. Si yo le cambio un poco los parámetros, en realidad, sin tocarle ni media línea de código, la puedo usar para calcular otra cosa. Bueno, eso sería la reducción de T1 a T2. ¿Qué sentido tiene esto de que haya una... ¿Qué sentido tiene la reducción en sí? Piensen en esto. Supongamos que yo pudiera resolver un problema considerado originalmente intratable a partir de un algoritmo que se diseñó para resolver otro problema. ¿Y qué tal si ese algoritmo original no era intratable? ¿Y qué tal si la función de reducción, es decir, la función que utilizo para variar los datos de entrada y los resultados, tampoco es intratable? Es decir, ¿qué tal si originalmente tengo el problema T1, el 8 reinas? Imaginemos que el problema T1 es el 8 reinas. Es un problema considerado intratable porque todas las soluciones que se conocen son suprapolinómicas, son con una curva muy empinada, exponenciales todas concretamente. ¿Y qué tal si alguien dice, yo lo puedo resolver a partir de aplicar este algoritmo que hice, que era de un orden cuadrático, por ejemplo, de un orden polinómico, pero tenés que variarle, tenés que pasarle por parámetros cambiados de estas cosas y el resultado tenés que aplicarle un cálculo y te da el resultado de las 8 reinas. ¿Qué va a estar pasando ahí? Lo que va a estar pasando es que indirectamente, porque va a ser pasando a través de otro problema y con un mecanismo de reducción, indirectamente vamos a haber encontrado, si pudiéramos hacer eso, una manera de resolver el 8 reinas, pero con un algoritmo subpolinómico. O sea, con un algoritmo considerado inherentemente fácil. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero no era el algoritmo original para las 8 reinas. Claro que no, pero yo lo podía usar. Le varié los parámetros, me dio como resultado un vector, y yo después me doy cuenta que si le hago un pequeño cálculo a ese vector, vuelvo a obtener otro vector, y eso me da el resultado de las 8 reinas. Esa sería la función de reducción. La función que me permite variar, hacer un cálculo o algo, lo que sea, una variación a los parámetros de entrada, y luego hacer una variación al resultado y en realidad estar usando un algoritmo que se inventó para diseñar una cosa, usándolo para resolver otra cosa diferente. Ahora vamos a ver un ejemplito y van a ver cómo esto se puede hacer. Lógicamente, para que esto tenga sentido, primero debe cumplirse que el problema T1 no sea intratable, porque si yo voy a, o que tenga un orden menor que T2, porque si yo voy a decir, pude resolver el 8 reinas, había un mecanismo de reducción. Ah, sí, ¿y qué algoritmo usaste? Usé un algoritmo que es factorial, pero para eso le hubiera dejado la exponencial que tenía y estamos peor. ¿Se entiende? Entonces, el primer elemento para que un mecanismo de reducción valga la pena es poder emplear un algoritmo de un orden menor. Y realmente va a valer la pena cuando me pueda pasar de un algoritmo difícil a un algoritmo fácil. Es decir, según la teoría de la complejidad, ¿no? Es decir, cuando me pueda pasar de un algoritmo de orden suprapolinómico a un algoritmo subpolinómico. Ahí tiene sentido. Pero además, debe cumplirse que la función de reducción también sea subpolinómica. Porque alguien me podría decir, Silvio, encontré la forma de resolver el n reinas, me gano el $1.000.000 con un algoritmo subpolinómico. ¡Ey, qué genial, qué barbaridad! Sí, pero la función de reducción también es exponencial. Pero me sale más caro el collar que el perro. Es decir, me está saliendo más cara la función de reducción, porque ahora lo que tenés como suprapolinómico es la función de reducción. Entonces, este concepto de reducción sirve siempre y cuando se cumplan estas dos condiciones. Primero,
que el problema original que quiero resolver, en nuestro ejemplo sería T2, sea de un orden mayor que el problema que se está usando vía reducción, que sería T1, y segundo, que la propia función de reducción R, la que me sirve para transformar los datos de entrada y después transformar los resultados, también sea subpolinómica. Porque de lo contrario, voy a hacer todo el esfuerzo de reducción para caer lo mismo en un algoritmo inherentemente difícil. Podríamos plantear algún ejemplo. Miren, este ejemplo está acá. Por supuesto, buscando un planteo simple para que podamos comprender el concepto. Problemas que se han resuelto vía reducción hay muchos. Hoy vamos a ver algunos ejemplos más. Y algunas soluciones realmente alcanzan niveles de complejidad geniales, ¿no? Realmente hay especialistas en las ciencias de la computación que han hecho maravillas con este mecanismo de la reducción, cosas que a uno como profesional le resultan bastante lejanas. ¿Saben lo que ocurre en definitiva con esto? Ocurre que el análisis de complejidad, todo lo que rodea la teoría de la complejidad, es una disciplina en sí misma. Hay gente que ha dedicado toda su vida a trabajar en la teoría de la complejidad. Matemáticos, expertos en las ciencias de la computación, que su vida profesional completa la han dedicado a esto. Nosotros llegamos a ver una clase de 2 horas de AED en el contexto de una carrera de ingeniería de sistemas. ¿Sí? Por eso es natural que algunas cosas nos resulten tan lejanas. Pero con un ejemplo muy sencillo como este, podemos comprender lo que sería la reducción de un problema, aunque en este caso no estamos yendo o no de un problema difícil a uno fácil, estamos viajando de un problema fácil a otro fácil. La reducción en sí no sería un gran aporte técnico, pero es muy lindo este planteo sencillo para comprender de qué se trata de qué se trata la reducción de un problema. Supongamos que tenemos esta función en Python, miren, es una función que busca el mayor de 3 números. ¿Cómo hace para buscar el mayor de 3 números? Recibe 3 números por parámetro que le llama A, B y C. Esto lo hemos hecho, creo que de la segunda o tercera clase, cuando empezamos a ver condicionales, ya hacíamos esto, ¿no? Esta función mayor recibe 3 números, A, B y C. Entonces, ¿qué hace? Pregunta si A es el más grandote, si A es mayor que B, A mayor que C. Dice, bueno, entonces MY igual a B. Else, el if, no es A. Pregunta si B es el más grande, se queda con B. Else, no es ni A ni B, entonces se queda con C como más grande y retorna el mayor. ¿Qué hace esta función? Recibe el mayor de 3, recibe 3 números y devuelve el mayor de ellos. Eso es lo que hace. Ok. Está claro esto, ¿no? Una pavada. ¿Cómo se llamaría desde un programa principal? Desde un programa principal, si yo quiero buscar el mayor de 3 números, yo podría decir A igual a, ingrese el valor de A, ingrese el valor de B, ingrese el valor de C, calculo el mayor de este modo y digo el mayor es tal. Y ahí tenemos un algoritmo básico, súper básico, que te pide 3 números y te muestra el mayor de los 3. Ok. ¿Podrá encontrarse el menor de 3 números usando la función mayor sin tener que cambiarle ni media línea de código ni nada? ¿O tendré necesariamente que hacer otra función? ¿Tendré que hacer una función menor para que busque el menor de 3? ¿O podré encontrarlo quizás a partir de usar la función mayor? Miren lo que les he planteado acá. ¿Qué tal si nuestro programa principal hiciera esto? Ingrese un valor, ingrese el otro, ingrese el otro. Aquí tenemos 3 valores que hemos llamado B y C. Y ahora queremos buscar el menor. En Python, cuando uno antepone el signo menos a una variable, es el equivalente a multiplicarla por -1. En algunos lenguajes no se puede meter el menos dentro de una variable y uno simplemente lo que hacía era multiplicar por -1. Es lo mismo. En Python podemos hacer las dos cosas. Poner el menos adelante y multiplicar por -1 da igual. ¿Qué quiere decir eso? Que le cambiamos el signo a una variable. Por ejemplo, si A valía 10, a la función por parámetro le estoy pasando un -10. Si B valía 20, a la función por parámetro le estoy pasando un -20. Y si C valía 8, a la función por parámetro le estoy pasando un -8. ¿Se entiende, no? Lo he multiplicado por -1. Esta función mayor, si yo le aplico este cambio de signo a las variables, lo que en realidad me va a devolver es con número negativo el mayor de los 3. Pero que en términos de números positivos, volviendo a cambiar el símbolo, es el menor. Pongamos algún ejemplo. Miren, vamos a poner un ejemplo acá. Supongamos que A
vale, como dijimos recién, 10. Supongamos que B vale 8. Y supongamos que C vale 12. ¿Cuál sería el mayor de los tres? 12. ¿Y cuál sería el menor? B, que es el 8. ¿Qué le estamos pasando a esta función por parámetro? Recordando que ahora lo que queremos es buscar el menor, ¿no? El menor. ¿Qué estamos pasando por parámetro? En realidad no le estoy pasando 10, 8 y 12. En realidad le estoy pasando menos 10 aquí, menos 8 aquí y menos 12 aquí. ¿Está? Entonces, menos 8, menos 10 y menos 12. La función mayor es la misma de recién. Trabaja tal cual. ¿Cuál es el mayor número entre menos 10, menos 8 y menos 12? El mayor número de los tres es menos 8. En los números negativos, ¿cuál es el más grande ahí? Menos 10, menos 8, menos 12. Menos 8. Quiere decir que esta función nos va a devolver como resultado, acá en m, menos, miren ese menos, estoy dibujando con el mouse, así que parecen los dibujos de mi hija cuando era bebé, menos 8. ¿Ah? Esta función nos devuelve menos 8. ¿Por qué? Porque sigue buscando el mayor. Nadie ha tocado su código por dentro. Y si yo le paso menos 10, menos 8 y menos 12, el mayor es menos 8 y nos devuelve menos 8. ¿Qué va a pasar ahora si al menos 8 lo volvemos a multiplicar por menos 1? Menos 8 por menos 1, 8. Y fíjense lo que ha quedado en la variable men. En la variable men ha quedado un 8. Era el menor. Entonces, ¿qué ha ocurrido acá? Lo que ha ocurrido es que he podido usar la función mayor sin tocarle ni media línea de código, sin ni siquiera abrirla, ¿tá? Sin ni siquiera ir a ver el código. Pero he podido usar la función mayor para calcular el menor. ¿Y qué he tenido que hacer para calcular el menor? He tenido que aplicar algún cálculo a los parámetros de entrada, algún cálculo a los datos de entrada y algún cálculo a los resultados. Esa es la función de reducción. Y la técnica que hemos aplicado aquí es la reducción. ¿Quién era T1 en nuestra reducción? La búsqueda del mayor. Ese es T1. ¿Y quién es T2? El problema que estamos pudiendo resolver a partir de aplicar una reducción a T1. La búsqueda del menor. Entonces yo quería buscar el menor y en vez de programar otra función, apliqué una reducción sobre una función que ya conocía y de alguna manera me sirvió para calcular el resultado que yo estaba esperando, para resolver el problema que estaba queriendo resolver. Esto es simplemente un ejemplo de qué sería una función de reducción. Un ejemplo sencillo, pero bastante ingenioso a la vez. Desde luego, esto es simplemente una aclaración, pero desde luego que no, nadie le está diciendo que lo hagan de este modo. Si me preguntan a mí, por una cuestión de claridad en el código, por una cuestión de coherencia, por una cuestión de reutilización también, yo prefiero tener una función menor que busque el menor y una función mayor que busque el mayor y se acabó. Pero simplemente les queríamos mostrar con un ejemplo relativamente sencillo de qué se trata una función de reducción. Ahora, imagínense lo siguiente. Supongamos que la búsqueda del mayor era un problema fácil de resolver. Era un problema logarítmico, por decirlo de alguna manera. Tenía un orden logarítmico, así que es un problema considerado fácil. Y supongamos que la búsqueda del menor era un problema exponencial. Era un problema inherentemente difícil. Es más, supongamos que no se conocía ninguna solución para la búsqueda del menor que no sea exponencial, con lo que la búsqueda del menor pasa a ser un problema de los que denominamos intratables. Y ahora viene uno de ustedes que terminó ED y dice, che, si le aplico una reducción, multiplico por menos 1, y el resultado lo vuelvo a multiplicar por menos 1, ¿qué terminamos encontrando? Terminamos encontrando una forma de resolver un problema intratable con un algoritmo que no es intratable, con un algoritmo inherentemente fácil. Y ese problema entonces, ¿qué pasó? Dejó de ser intratable, porque acabamos de encontrar una solución con una complejidad inherente simple, es decir, con una función de orden subpolinómica. ¿Se entiende? Eso sería la genialidad. Ha habido casos así, en problemas mucho más complejos, por supuesto, donde no se conocía una solución subpolinómica para un problema era intratable, y hubo quienes encontraron a partir de un mecanismo de reducción la forma de usar un algoritmo que era originalmente para otra cosa y cayeron en una solución inherentemente fácil y el problema dejó
de ser intratable. ¿Ah? ¿Se entiende? Bueno, ese es el mecanismo de reducción y esa es la relación que tiene con lo que vemos en esta clase con la teoría de la complejidad, que muchas veces vía mecanismo de reducción se puede ir de un problema considerado inherentemente difícil a un problema, a una solución, no a un problema, sino a una solución considerada inherentemente fácil. Y eso puede llevarnos a sacar un algoritmo del grupo de los algoritmos intratables para que pase a ser tratable a partir de una función de reducción. Siempre tengan presente que para que esto tenga sentido deben cumplirse dos cosas. Primero, que el algoritmo en sí sea mejor, es decir, que lo que estoy usando vía reducción, que el algoritmo que estoy utilizando a través de una función de reducción efectivamente me lleve a una ganancia si uno compara sus funciones de orden. Y en segundo lugar, que la propia función de reducción también sea su polinómica, es decir, que la propia función de reducción no me salga más caro que resolver el algoritmo originalmente. Si resolver el algoritmo originalmente era exponencial y yo logro resolverlo con uno logarítmico, es genial. Pero eso es genial siempre y cuando la función de reducción no sea exponencial. Porque si la función de reducción es exponencial, ¿para qué lo quiero? Termina siendo exponencial lo mismo. ¿Se entiende, no? Bueno, aquí teníamos un ejemplo de cómo se puede aplicar la reducción. Otros casos en los que se pueden aplicar funciones de reducción es en esta estructura de datos que se llaman grafos. Necesitamos verla primero un poco, aunque sea no muy profundamente, pero sí necesitamos ver de qué se trata esta estructura de tipo grafo para poder explicar de alguna manera en qué conceptos y en qué problemas utilizaríamos funciones de reducción. ¿Qué es un grafo? Nosotros no hemos visto ninguna estructura de datos no lineal. En la primera vez que nos enfrentamos a una estructura de datos no lineal es hoy, en la última clase de AED. ¿Qué sería una estructura de datos no lineal? Aquella donde cada elemento no tiene necesariamente un solo antecesor y un solo predecesor. Si yo dibujo un vector, vamos a ver que parado en un casillero del vector, por ejemplo un vector de 20 elementos, si yo me paro en el casillero sub 15, ¿quién lo sigue? El sub 16. ¿Y quién está atrás? El sub 14. Ya está, no hay otro para adelante y no hay otro para atrás tampoco. Bueno, esa es una estructura de datos lineales, así se llaman. Las estructuras de datos no lineales son, por ejemplo, esa que está dibujada ahí, que es un grafo, donde fíjense que los elementos están interconectados entre sí y no se sigue una línea, no hay una cadenita que se ir para pasar de un elemento a otro. Son estructuras de datos muy útiles que se usan para representar muchos fenómenos naturales. Un grafo podría representar, por ejemplo, un conjunto de ciudades y rutas que las unen entre sí. Un grafo podría representar un conjunto de actividades que tienen que hacerse dentro de un proyecto y cómo podemos pasar de una actividad a otra, un conjunto de personas que se conocen entre sí en una red social, un conjunto de antenas que se están comunicando entre sí para enviar información, un conjunto de nodos de redes que están entrelazados entre sí, etcétera, 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 etcétera. Un grafo siempre se va a utilizar para representar ese tipo de relaciones o ese tipo de estructura de datos de la vida real. Siempre un grafo va a tener un conjunto de vértices o nodos, perdón, claro, un conjunto de vértices o nodos, dije bien, y un conjunto de arcos. ¿Qué son los vértices o nodos? Son justamente los elementos, los objetos que intervienen dentro de ese grafo, las cosas que forman parte del grafo. ¿Y qué son los arcos? Las relaciones entre esas cosas. En el ejemplo de las ciudades, ¿qué van a ser los vértices o nodos? Van a ser cada ciudad en sí. ¿Y qué van a ser los arcos? Las rutas que unen esas ciudades. Lo mismo si lo pensamos como persona en una red social, si lo pensamos como tareas de un proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Así se representa gráficamente un grafo. Existe también lo que se llama implementación matricial de un grafo, que es una manera de representar un fenómeno que en la realidad se comporta de este modo, representarlo a partir de una matriz. Los distintos lenguajes de programación tienen, entre ellos Python, estructuras de datos que permiten representarlo en memoria de este modo, En memoria, nosotros podríamos, no lo llegamos a ver dentro de AED,
pero nosotros podríamos construir, por ejemplo, registros, lo que nosotros conocemos registros, clases, que representen ciudades, y luego vincular esas ciudades entre sí a partir de sus arcos. Bueno, sería una implementación. Es una implementación bastante interesante. Lo que pasa es que todos los algoritmos que recorren o hacen cosas con esto son recursivos. Y eso hace que, por un lado, no sean fáciles de programar, y por otro lado, muchos de los algoritmos que trabajan con esto son de orden exponencial, donde el exponente, el n, que sería la cantidad de nodos del grafo. Con lo cual, ¿qué me está diciendo que sea de orden exponencial? ¿Se acuerdan lo que decíamos? Un incremento pequeño al volumen de datos implica una cantidad, un incremento posiblemente muy grande en cuanto a la cantidad de operaciones. ¿Qué me está diciendo esto? Que en una estructura de grafo armada de este modo, el incremento de un nodo probablemente implique un incremento muy grande en la cantidad de operaciones que se hacen sobre ese grafo. La aparición de una persona más en esta red social o de una ciudad más en este mapa y de sus correspondientes arcos va a implicar un esfuerzo computacional muy grande cuando se quieran encontrar, por ejemplo, todos los arcos posibles para ir de una ciudad a otra, o todas las relaciones posibles entre las personas de esa red. ¿Ah? Bueno, ese es el problema con este tipo de estructuras, que representan fenómenos fuertemente exponenciales, y por eso los algoritmos que normalmente los trabajan no solamente son recursivos, sino que en muchos casos son algoritmos considerados difíciles. Y algunos problemas en sí son problemas considerados intratables. ¿Por qué? Porque no hemos podido construir hasta ahora ningún algoritmo que lo solucione que no sea considerado difícil. Con la implementación matricial se obtiene una representación un poco más fácil, pero los problemas siguen siendo del mismo orden de solución. No es que al ser más sencilla la representación, los problemas bajen de complejidad. ¿Qué sería una implementación matricial? Nosotros podríamos definir una matriz, tal como las conocemos nosotros. Entonces, acá le hemos puesto A, B, C, D, F, pero esto podría ser fila 0, 1, 2, 3, y esto columna 0, 1, 2, 3, y simplemente cada una de estas filas y columnas representar un nodo, una entidad, ¿tá? Un nodo. Y el hecho de haber un 1 indicaría un arco, una relación entre esos nodos. Por ejemplo, miren, aquí hay un 1. ¿Eso qué significa? Que hay un arco de A a B, es este de acá. Aquí, por ejemplo, no hay ningún 1. Podríamos representarlos con ceros o con non. Eso va a depender mucho de las características del lenguaje que estemos usando. En Python simplemente lo podemos dejar lleno de nones o lleno de ceros, como la querramos construir, pero lo concreto es, aquí no hay un 1. ¿Qué significa? Que no hay un arco de A a C. Fíjense que no lo hay, porque yo voy a tener que pasar por otra ciudad primero. Claro, los algoritmos que analizan si se puede ir de A a F, o cuál es el camino más corto para ir de A a F, recorran una estructura en memoria como esta, o recorran una matriz como esta, son exponenciales lo mismo. Así que la representación no cambia la complejidad, pero sí es otra manera de representar un grafo, y se llama representación matricial. Ok, ¿para qué vemos esto acá? Por dos razones. Primero, para contarles de esta estructura de datos, que no llegamos a programar dentro de nuestra materia, pero al menos queremos que sepan que existen antes que se vayan, en primer lugar. En segundo lugar, también queremos que sepan que se puede programar perfectamente bien en Python, y que si ustedes investigan un poquito pueden hacerlo. Con los elementos que tienen hasta ahora, podrían perfectamente programar un grafo si echan mano a un poco de ingenio y nada más. La segunda razón que lo vemos es analizar dos problemas considerados intratables los dos, y donde hay una reducción de uno a otro, y por eso nos interesa analizarlo en esta clase, que es el llamado problema del clique máximo y problema del subconjunto independiente máximo. Ahora lo vamos a estudiar a los dos. ¿Qué es el clique máximo? El clique máximo es un problema que consiste en encontrar cuál es el subconjunto más grande posible que se pueda armar. Si pudiera tener todo el grafo original sería ese, pero es común que no. Es decir, cuál es el subconjunto más grande de nodos que se puede armar de manera tal que todos tengan una relación directa entre sí.
Aquí lo hemos dibujado de este modo el grafo para que sea muy visible, pero imagínense esto representado en una matriz o representado en memoria, no es tan fácil de deducir, pero es una imagen como para que puedan identificar de qué se trata realmente este problema. Miren, este es el grafo original. Si un grafo original fuera así, ¿cuál es su clique máximo? ¿Cuál es el máximo conjunto, el conjunto más grande de nodos que se puede armar de modo que todos tengan relación entre sí? Porque en este subconjunto todos tienen relación entre sí. A no forma parte del clique máximo porque A no tiene un arco directo a E ni a F. D tampoco, porque no tiene un arco directo a B. Si yo lo incluyo, no estaría tomando en cuenta que no hay un arco aquí. Alguien me podría decir, bueno, pero A y D también forman parte de un clique, porque A tiene un camino a D y D tiene un camino directo a A. Es verdad, pero se está buscando el clique máximo. Este conjunto tiene 2 nodos y este conjunto tiene 4. Es la cantidad máxima es el conjunto de mayor cantidad de nodos que pueda encontrarse dentro de un grafo donde todos tienen relaciones entre sí. ¿Por qué puede ser importante encontrar el clique máximo? Porque si estas son tareas de un proyecto, significa que este es el conjunto de tareas donde yo puedo terminar una tarea y pasar a cualquiera de las otras, sin tener terminado entre medio ninguna tarea previa. En cambio aquí, si yo termino A, no puedo salir a hacer F. ¿Está? Y me está indicando que para poder hacer F, si yo estoy en A, primero debo haber terminado B. Y después puedo ir a F. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Si estas son antenas, significa que cualquiera de ellas tiene un enlace que se comunica directamente con las demás. Que la caída de una antena de esta no significa dejar aislada a otra. Mientras que aquí, por ejemplo, una caída de esta antena implica que de A a F, por el camino más corto, ya no puede irse. Hay que irse por otro lado, si es que tengo un arco aquí, porque también podría quedar completamente aislado. Eso significaría, si esto es una red social, significa que todas estas personas se conocen entre sí. Y que si alguna de esas personas abandona esta red social, las que quedan van a seguir relacionadas entre sí. En cambio aquí hay personas que no se conocen de manera directa, que para poder saber, por ejemplo, para que para encontrar la relación entre A y F, tiene que formar parte del grafo B o D. De lo contrario, no hay otra manera. ¿Tá? Bueno, ese es lo que interesa en un grafo al tratar de identificar cuál es su clique máximo. Imagínense, no es fácil del todo de ver en un dibujito como este, de un grafo que tiene nada más que 6 nodos y que está acomodado así a propósito para que lo puedan ver con absoluta simpleza. Imagínense lo difícil que es encontrar el clique máximo en un grafo de miles de nodos. Bueno, los algoritmos que sirven para encontrar el clique máximo tienen este orden que está aquí, n al cuadrado por 2 a la n. El problema es este, 2 a la n. El problema real es este término. Es un algoritmo de orden exponencial. Y como todos los algoritmos que resuelven el clique máximo son de orden exponencial, no se conoce nada mejor, este cayó en el grupo de los problemas intratables. Encontrar el clique máximo es un problema intratable. Es el problema al cual se enfrenta el GPS de ustedes cuando en el celu le pedimos ir de una ciudad a otra y está buscando si hay un camino directo primero, y si no no forma parte del clique máximo, hay que venirse para acá y ver qué enlace, qué vinculación de caminos podemos encontrar, y tiene un ratito nomás para resolverlo. Bueno, es un problema, el clique máximo es un problema de los considerados problemas intratables. Ok. Existe otro problema con los grafos, que es el problema del subconjunto independiente máximo, o llamado también SIM. ¿Qué es el SIM? Aquí hemos dibujado el mismo gráfico, pero, el mismo grafo, pero de otra forma. Es decir, el mismo grafo respecto de sus nodos, ¿no? Sigue siendo un grafo que tiene los nodos A, B, C, D, F, están dispuestos de la misma manera, pero noten que los arcos son completamente distintos. ¿Qué es el SIM? Es encontrar el subconjunto de nodos más grande posible, donde ninguno tenga un vínculo directo con el otro. Es el subconjunto de nodos más grande posible aislado.
Si lo dibujamos al grafo de este modo, también como para que sea más o menos fácil de interpretar, fíjense que no hay un camino directo entre A y D. Y yo podría decir A y D, si yo los aíslo, forman un sim. Bueno, no, porque el sim es el conjunto de nodos más grande posible. ¿Qué es el conjunto de nodos más grande posible que podemos encontrar en este grafo de nodos que no tengan un vínculo entre sí? Este, B, C, E y F forman el sim, el subconjunto independiente máximo. Por las mismas razones de recién, puede ser interesante encontrar el sim de un grafo. Esto me están diciendo, cuidado, que cuando termines la tarea F, no podés pasar de manera directa a ninguna de estas. Para cuando vos termines la tarea F en tu proyecto, vas a tener que ir a otra para resolver tanto C como B como E. Eso nos está diciendo que estos nodos son inconexos. Cuidado que para poder conectar la antena F con la antena B, C o E, no tenés ningún vínculo, no hay forma, tenés que pasar por otra antena sí o sí. Y lo mismo, el mismo análisis podemos hacer con las redes sociales, con cualquier otra estructura de grafo de las que analizábamos recién, con ciudades y caminos, etcétera, etcétera. ¿Está? Bueno, ese es el sim, el subconjunto independiente máximo. ¿Qué ocurre con el sim? También es un problema intratable. Todos los algoritmos que se conocen para resolver el sim, todos son de orden exponencial. En realidad todos los algoritmos que se conocen en el sim son pequeñas variantes de los algoritmos que se conocen para resolver el clique. Eso es lo que pasa, son similares, son pequeñas variantes, así que siguen siendo de orden exponencial, ambos son exponenciales. Pero miren lo que se cumple aquí entre estos dos problemas. Existe el concepto de grafo complemento. ¿Cuándo un grafo es complemento de otro grafo? Cuando es una especie de imagen en negativo. ¿A qué me refiero? Miren, supongamos que este es el grafo G1, el original, y este es el grafo G2, el que estamos planteando recién. Si yo pensara en la implementación matricial, el grafo G1 va a tener un 1 en cada lugar en el que el grafo G2 tenía un 0. Y al revés, excepto en la diagonal, por supuesto, porque en la diagonal no hay nodos a sí mismos. ¿Está? En la diagonal y en la diagonal principal, un 1, un 0 ahí indicaría la existencia de un nodo recursivo, de un arco recursivo a sí mismo. Pero excepto en la diagonal, en todos los demás lugares, si se cumple que donde hay un 1, acá hay un 0, o donde hay un 0, acá hay un 1, o si queremos mirar el gráfico, si se cumple que en G1, donde hay un arco, en G2 no lo hay, y también a la inversa, se dice que G1 es el grafo complemento de G2, o a la inversa, que G2 es el grafo complemento de G1. Gráficamente, si ustedes superpusieran esta matriz con esta, supongamos que imprimimos esta hoja, y superponemos este pedacito de aquí con este pedacito de acá a la luz, tendríamos que ver todos unos, excepto en la diagonal principal, y ningún uno tendría que estar encima del otro. Sin ningún lugar veríamos dos unos pegados, pero sí veríamos todos unos, excepto en la diagonal principal. O si recortáramos este pedacito de gráfico de aquí y lo superpusiéramos con este gráfico de aquí, ¿qué tendríamos que ver? No tendríamos que ver ningún arco dos veces, ningún arco repetido, y no tendríamos que ver ningún espacio sin completar. Todos los nodos tendrían vínculos entre todos sin pisarse ninguna línea una con otra. Eso es lo que se llama grafo complemento. ¿Y qué tiene que ver el grafo complemento con el clique máximo y el sim? Ocurre que en un grafo complemento el sim es el clique del otro grafo y el clique es el sim. Y ahí es donde se puede aplicar una función de reducción. Al final, ¿cómo cierra esta historia y qué tiene que ver con el mecanismo de reducción que veíamos hace un ratito? Supongamos que yo tengo un grafo y quiero encontrar el clique máximo de ese grafo. Un camino es intentar ejecutar alguno de los algoritmos conocidos que son de orden exponencial. Ok, otro camino es aplicar una función de reducción. No hacer el clique máximo, sino calcular un sim. ¿Pero el sim de quién? De su grafo complemento. Encontrar el grafo complemento y aplicarle el sim.
porque el sim del grafo complemento es el clique, y a la inversa, el clique del grafo complemento es el sim. Eso es un muy claro ejemplo de una función de reducción. ¿Qué pasa acá? Lamentablemente, todos los algoritmos conocidos, tanto para sim como para clique, son exponenciales, es decir, ambos problemas son intratables. Con lo cual, desde el punto de vista teórico, aplicar esta función de reducción no tendría sentido porque me lleva de un problema intratable a otro problema intratable. Pero, eso no significa que desde el punto de vista práctico carezca de sentido. Desde el punto de vista práctico puede ser una buena solución. ¿Por qué? Porque si tengo un grafo con muchísimos arcos, con muchos arcos, encontrar el clique puede ser bastante más difícil que encontrar el sim. El algoritmo exponencial lo mismo, pero lo que pasa es que en su ejecución va a tener que evaluar muchos más arcos. Entonces, uno puede hacer la prueba, pero ya esto es pura prueba empírica, ¿no es cierto? Pura experimentación. Uno puede poner a andar el algoritmo que obtiene el clique, observar que demora demasiado, que supera mi tiempo de espera, el tiempo del cual yo dispongo para esperar. Entonces tomar el camino de decir, hallo el grafo complemento, que para hallar el grafo complemento el orden es cuadrático. ¿Saben por qué? Porque para recorrer, ¿qué tengo que hacer para hallar el grafo complemento? Recorrer la matriz de punta a punta con dos ciclos for, como lo hemos recorrido siempre, e ir reemplazando los ceros por 1 y los 1 por 0 y se acabó el asunto, excepto la diagonal principal. Lo demás es un simple reemplazo, así que la función de reducción es polinómica, ¿no? Es cuadrática, yo la podría usar. Entonces yo podría aplicar la función de reducción y obtener el clique, obtener el sim en lugar del clique, y fijarme si para ese grafo en particular el sim demora muy poquito tiempo en ejecutarse. Probablemente sí. Entonces, tiene una utilidad práctica, no tiene una utilidad desde el punto de vista del análisis inherente, porque desde el punto de vista del análisis inherente, desde el punto de vista de lo que analiza la teoría de la complejidad, ambos problemas son intratables y ambas soluciones son exponenciales. Ok, eso no significa que para un grafo en particular un algoritmo no pueda funcionar más rápido que el otro. Incluso en esos casos puede estar bueno experimentar con una función de reducción. Pero eso desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista empírico. No significa que desde el punto de vista de lo que nos traza la teoría, esta reducción sea válida, ¿tá? Esta reducción sea conveniente, ventajosa de alguna manera. Bueno, a veces pueden emplearse mecanismos de reducción y probar, ver qué pasa, ver si de alguna manera no caigo en un tiempo de espera mejor. Aunque sabemos que ambos problemas son de orden exponencial. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Bien. Todo este análisis de problemas que tienen un comportamiento intratable es lo que nos ha llevado a tratar de resolverlo de algún otro modo, resolverlo de alguna otra manera. Las ciencias completas están en muchos aspectos demorados por no poder resolver en un mejor tiempo problemas que al día de hoy son intratables. En la astronomía ocurre mucho porque los objetos que analizan son millones, miles de millones. En la genética, en el análisis genético, también ocurre mucho, se encuentran con muchos problemas intratables. En el campo de las estadísticas también. En el campo de la inteligencia artificial, hoy es el freno de mano que tenemos puesto. En nuestras computadoras conocemos algoritmos que podrían representar de una manera bastante eficiente la inteligencia humana para algunas situaciones en particular, pero las computadoras que tenemos lo ejecutan en mucho más tiempo del que disponemos, porque son todos de orden exponencial. Hay muchos campos en los que los algoritmos o la existencia de problemas intratables se ha transformado en un problema y está frenando el desarrollo científico a escala multidisciplinaria, digamos, no solamente en una disciplina en particular. Esto ha llevado a plantearnos la necesidad de crear máquinas no deterministas. A ver, las computadoras que tenemos hasta ahora son máquinas deterministas.
¿Por qué son máquinas deterministas? Porque dado un estado en particular, se puede determinar con certeza, se puede deducir con certeza cuál es el estado siguiente de esa máquina. Cuando ustedes ponen a andar un programa aquí y están en un ciclo for, nosotros cuántas veces hemos usado Python Tutor para ir viendo lo que pasa, pero si nosotros lo seguimos, podemos, el paso siguiente es una consecuencia directa del paso anterior. Si la variable tal vale tal cosa, entonces sabemos que el algoritmo va a hacer tal otra cosa. Esas son máquinas deterministas. Todas las computadoras que tenemos al día de hoy, desde lo que tenemos en el teléfono celular hasta lo que puede llegar a existir en los grandes centros de procesamiento de datos de Google o de quien sea, son máquinas deterministas. Y son máquinas que su diseño teórico responde al diseño, esto lo charlamos en la clase pasada, responde al diseño de Alan Turing. ¿Quién inventó este concepto de máquina teórica determinista? Alan Turing. Eso ocurre en la década del 40, en realidad él venía ya experimentando con esto antes, en la década del 40, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, se pone en marcha el primer dispositivo electromecánico que permitía hacer este tipo de procesamiento que respondía al concepto de máquina determinista, y de la década del 40 a hoy, o sea, casi 100 años después, lo que hemos hecho es mejorar esto, mejorarlo enormemente, porque hoy el teléfono celular de cada uno de ustedes tiene una capacidad de procesamiento mucho mayor que las máquinas, que las computadoras que se usaron para poner el hombre en la luna. O sea que realmente lo hemos mejorado enormemente. Pero lo hemos mejorado enormemente porque hemos ampliado la velocidad de procesamiento, porque hemos achicado enormemente los costos de producción, porque hemos achicado pero enormemente el espacio físico que ocupan, el consumo eléctrico, etcétera, etcétera, pero siguen siendo la misma máquina. Es una mejora de la mejora de la mejora de la mejora, pero el concepto es el mismo, la arquitectura es la misma. Esas son las máquinas deterministas. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando la creación de alguna máquina no determinista, porque es probable que una máquina no determinista pueda encontrar soluciones subpolinómicas a problemas que hasta el día de hoy con las máquinas deterministas consideramos intratables. Las investigaciones que se hacen en torno a la computación cuántica, por ejemplo, tienen una gran relación con esta idea de poder encontrar máquinas no deterministas. ¿Y qué sería una máquina no determinista? Sería una máquina donde el pasaje al estado siguiente no depende exclusivamente del estado actual de esa máquina, sino que de alguna manera esa máquina pueda intuir, pueda adivinar cuál es el mejor paso y elegirlo. Eso sería una máquina no determinista. No hemos podido construir ninguna por ahora, al menos no para poder producirla comercialmente, no para poder hacerla popular, ¿tá? No hemos podido producir equipamiento masivo de ese tipo hasta hoy, pero sí hemos podido identificar que su existencia lograría hacer que muchos de los problemas considerados al día de hoy intratables pasen a ser problemas tratables. Y de ahí la importancia que tiene y de ahí la gran inversión que se hace en torno a la investigación en esta materia. ¿Cómo sería un lenguaje para programar una máquina no determinista? Tendría que tener una especie de instrucción, como le estoy mostrando ahí, algo tipo if better. Sería si es lo mejor. Si es lo mejor, si es lo más conveniente, haga esto. Y si no, no. Noten cómo esta instrucción llevaría casi a que la máquina decida qué hacer, y no nosotros cuando programamos el algoritmo. Nosotros programamos un condicional que si esto igual a esto, o mayor que esto, menor que esto, haga esto, si no haga aquello. Acá estamos diciendo, si es lo mejor, haga tal cosa. Eso sería una instrucción para programar una máquina no determinista. Esto que le he puesto acá en azul es la imaginación de cómo sería un if better en Python. Esto sería nuestro Python no determinista. Sería if better, dos puntitos, y un proceso que hay que hacer cuando se está en el camino óptimo. Else, dos puntitos, y un proceso que hay que hacer cuando no se está en el camino óptimo. Pero ¿quién decide si es el camino óptimo o no? La computadora, no yo.
Eso sería una computadora o una máquina no determinista. ¿Cuál es la cuestión? Se sale del diseño de Alan Turing. Esa es la verdadera cuestión. Aquí ya no estamos en presencia de una cuestión de optimizar un diseño que ya existe, agregarle o mejorarle algo. Estamos en el invento de un diseño completamente nuevo. Nos salimos del diseño original de Alan Turing. Hemos podido imaginar esas máquinas, hemos podido construir algunos aspectos teóricos muy importantes. Digo, yo no he hecho nada, lo hace gente, me refiero al desarrollo a nivel de la humanidad, ¿no? Hemos podido imaginar cómo sería un Python o un lenguaje de programación no determinista para programar una máquina no determinista y sabemos las ventajas que tendrían, pero no hemos podido construir ninguna. No hemos podido construir ninguna. Bien, y entonces hay una gran inversión abocada a intentar construir alguna máquina no determinista al día de hoy. ¿Qué tiene que ver esto de las máquinas deterministas y no deterministas con el análisis que nos provee la teoría de la complejidad? Hay una clasificación más que tenemos que estudiar. Nosotros clasificamos los problemas, ¿se acuerdan? Problemas de decisión, problemas de los tipos de problemas, problemas de decisión, problemas de resultado, problemas de optimización. Clasificamos los problemas también en problema inherentemente fácil, inherentemente difícil. Pero hay una clasificación más que es muy importante y que tiene que ver justamente con esto de máquinas deterministas y máquinas no deterministas, que es la clase de complejidad de un problema. Vamos a identificar 4 clases de complejidad distintas. Vamos a llamar clase P, la P de polinomial. Clase P al grupo de problemas, al conjunto de problemas que puede resolverse de una manera polinómica por una máquina determinista. Son los problemas que hemos podido resolver bien al día de hoy. Un método de ordenamiento, por ejemplo, forma parte de la clase P. La búsqueda binaria. La suma de 2 números, que fue el primer problema que hicimos cuando empezamos a programar en Python en la primera clase. La suma de 2 números. Es un problema que forma parte de la clase P. ¿Por qué? Porque tiene una solución polinómica o subpolinómica para una máquina determinista, para una computadora como esta. Son los problemas considerados inherentemente fáciles. Vamos a llamar clase NP al conjunto de problemas que pueden, que siendo difíciles, inherentemente difíciles para una máquina determinista, podrían resolverse de manera fácil, es decir, con un orden subpolinómico, en una máquina no determinista. Ese es el problema, es el conjunto de problemas NP. Claro, son problemas que podrían resolverse de una manera fácil, inherentemente fácil, según la teoría de la complejidad, es decir, con un orden subpolinómico, pero por máquinas que todavía no existen. Si tuviéramos, ¿qué sabemos de estos problemas? Sabemos que no hemos podido encontrar una solución subpolinómica para las máquinas actuales, pero sabemos también que si tuviésemos máquinas no deterministas, estos problemas podrían resolverse en un tiempo subpolinomial. Su función de orden caería a una función subpolinómica. El clique máximo y el sin que veíamos recién son problemas de tipo subpolinómicos en una máquina no determinista, es decir, forman parte de la clase NP. Existen 2 clases más que quiero contarles, la que se llama clase EXP. Son problemas que van a seguir siendo exponenciales para ser resueltos por máquinas deterministas, independientemente de que encontremos o no máquinas no deterministas. Y existe la clase NXP, que son problemas que van a seguir siendo exponenciales incluso en máquinas no deterministas, incluso para ser resueltos por máquinas no deterministas. Les doy un ejemplo sencillo de un problema que siempre va a ser exponencial: encontrar y mostrar todas las combinaciones posibles de un conjunto de valores. Me implica ir y mezclarlos todos con todos. Eso va a ser siempre exponencial. Y si yo lo que quiero es obtener un listado de todas las combinaciones posibles de un conjunto de valores, bueno, pues yo tengo que encontrar todas las combinaciones posibles, ya sea con una máquina determinista o una no determinista. La función isBetter no me va a servir para nada porque no hay camino mejor.
hay un camino que se tiene que seguir para encontrar cuánta combinación exista. Ese es un problema NXP, un problema que va a seguir siendo exponencial, incluso en una máquina no determinista. ¿Está? Bien, hay una relación, entonces, entre esta clase de problema y de qué máquina se trate. Fíjense cuál es la relación. La relación es esta. En una máquina determinista, la clase P es el conjunto de problemas que se pueden alcanzar, el conjunto de problemas sobre los cuales se puede alcanzar una solución subpolinómica en una máquina determinista. La clase NP es el conjunto de problemas que sin estar en P, es decir, no lo puedo resolver polinómicamente en una máquina determinista, sí lo podría resolver polinómicamente en una máquina no determinista. Y luego hay un conjunto de problemas que van a seguir siendo exponenciales para las máquinas deterministas y un conjunto de problemas que siempre van a ser exponenciales para las máquinas no deterministas, como el que le mostraba recién. De manera que hay una relación entre la clase de problema que se trata, la clase de complejidad y la máquina que se utilice para resolverlo. Claro, las máquinas no deterministas todavía no existen, pero sabemos que ocurriría esto que está aquí. Entonces, hay una relación como esta. Cada conjunto es en realidad un subconjunto de otro. En realidad, el conjunto de problemas P, como decíamos hace un ratito, la búsqueda binaria, el quicksort, la burbuja, la suma de dos números, la búsqueda del mayor G, todo lo que hemos visto en AED, están acá. Son un subconjunto del problema NP. Porque una máquina no determinista podría también resolver en tiempo polinómico los mismos problemas que resolvería una máquina determinista. Es decir, una máquina no determinista, como mínimo, puede hacer lo mismo que haría una máquina determinista. Existen problemas como el clique máximo, el SIM, que no pueden ser resueltos de manera polinómica por una máquina determinista, pero que sabemos que sí pueden resolverse de manera polinómica por una máquina no determinista. Entonces aquí viene el gran planteo. Si uno es subconjunto de otro, ¿realmente existirán problemas en esta zona? ¿O esto es un conjunto vacío? En realidad el planteo, miren, se los voy a marcar acá, porque el planteo central aquí es este. El conjunto P, ¿será lo mismo que NP? ¿O realmente será distinto? ¿Hay problemas en NP? ¿O realmente NP no existe y el conjunto que existe realmente es P? Miren este planteo de acá. ¿Realmente existen problemas aquí? ¿O simplemente lo que está ocurriendo es que en realidad esos problemas sí pueden resolverse de manera polinómica con una máquina determinista? Lo que pasa es que todavía no hemos encontrado cómo. El SIM, el clique máximo, ¿realmente se requiere de una máquina no determinista que todavía no hemos podido desarrollar para resolverlo de una manera subpolinómica? ¿No pueden resolverse con una máquina de Turing? ¿O lo que ocurre es que todavía no hemos descubierto cómo hacerlo con una máquina de Turing, pero el algoritmo existe? ¿P es lo mismo que NP o realmente son diferentes? Eso es lo que se conoce como el problema de P versus NP y no tiene solución al día de hoy. Al día de hoy todavía no hemos podido demostrar si P es lo mismo que NP o si realmente son diferentes. Y es una discusión sumamente importante en el ámbito de la ciencia de la computación. ¿Por qué? Porque cualquiera de las dos cosas que se demostrara sería un gran avance, pero estamos en una situación en la que no hemos podido demostrar ninguna de las dos. Miren esto, si se demostrara que P y NP realmente son distintos, que P no es lo mismo que NP, estaríamos demostrando que realmente hay problemas acá y que entonces hacer una inversión en el desarrollo de máquinas no deterministas es el único camino que tenemos para resolver esos problemas de una manera que no sea inherentemente difícil, que no sea intratable. Es la única forma. Entonces, o desarrollamos bien la computación cuántica o cuanto camino se nos cruce, o nos vamos a quedar como estamos, porque al menos vamos a saber que con las máquinas de Turing actuales esos problemas no pueden resolverse de una manera que no sea exponencial. Ok. Comprobar que P, eso sería comprobar que P es distinto de NP. Ahora, comprobar que P es igual a NP
implica todo lo contrario y es una conclusión muy valiosa también. Comprobar que P es lo mismo que NP significa no existen problemas aquí. El desarrollo de las máquinas no deterministas puede estar muy bueno, pero en realidad podés alcanzar las mismas soluciones a los problemas con una máquina de Turing como las que tenemos hoy. Pongámonos a diseñar algoritmos que encuentren esas soluciones y cortémosla con el desarrollo de la computación cuántica o de cuantos otros caminos hay para encontrar máquinas no deterministas. Esa sería una conclusión muy, muy fuerte también, pero al día de hoy no sabemos qué está ocurriendo. Si P y NP realmente son dos subconjuntos, o sea, si realmente P es un subconjunto de NP y aquí hay elementos, o si realmente P y NP son lo mismo. Y ese es un planteo que se hace la ciencia de la computación desde hace ya muchas décadas y que todavía no tiene solución. Resulta que hay problemas que pueden pasar del conjunto NP al conjunto P a partir del concepto de reducción. Miren lo que podríamos hacer aplicando, de hecho hay problemas que se han resuelto así, miren lo que podríamos hacer aplicando el concepto de reducción. Supongamos que tenemos en la clase P, volvamos a recordar, la clase P es el conjunto de problemas que pueden resolverse a partir de una máquina determinista en un tiempo que no sea exponencial, es decir, un tiempo polinómico. Supongamos que tengo un problema I, que ya tiene un algoritmo, una solución polinómica con una máquina determinista. Y supongamos que en la clase NP tenemos muchos otros problemas, entre ellos X, pero resulta que encontramos una reducción para X, tal que podríamos resolver X a partir del algoritmo que resolvía Y, y donde además esa reducción es subpolinómica también. ¿Qué significa eso? Eso significa que X dejó de estar en la clase NP y pasó a formar parte de la clase P. ¿Por qué? Y porque ahora había reducción o no, pero en definitiva he encontrado un algoritmo que lo resuelve de manera polinómica en una máquina determinista. Se acabó el asunto. Al menos para ese problema ya no tengo que esperar una máquina no determinista. Vía reducción encontré una forma de resolver ese problema con las máquinas de Turing que tenemos hoy. Bueno, ese problema dejó de formar parte de la clase NP y pasó a formar parte de la clase P. ¿Se entiende? Bien, ha habido casos de reducciones implementadas de ese modo. Desde luego, para que esto se pueda hacer y valga la pena, ¿qué tiene que ocurrir? Que la propia reducción también pueda resolver, que la propia función de reducción también forme parte de P, ¿no? Que la propia función de reducción también puede ejecutarse en un tiempo subpolinómico en una máquina determinista. Pero si eso ocurre, el problema X abandonó este subconjunto y pasó a formar parte de este subconjunto. El planteo es, ¿podrá hacerse lo mismo con todos los problemas de NP? Si yo puedo hacer lo mismo con todos los problemas de NP, bueno, entonces he descubierto que P y NP son la misma cosa. Si hay un problema de NP aquí que no puede reducirse a ningún problema de P, y entonces P y NP son diferentes. Y realmente hay problemas que no pueden resolverse con una máquina de Turing. Eso es otro análisis que puede hacerse vía reducción. Hay un fenómeno que no es menor para nada, que es realmente muy importante. En la década del 70, tres investigadores, primero en 1971, una publicación, ya en un ratito se lo muestro con más detalle, pero una publicación de un científico de la computación que se llamaba Cook, que era norteamericano, y después, en 1972, una publicación de otro investigador también americano que se llamaba Richard Karp. Y paralelamente, eso se publicó en 1973, pero en realidad el desarrollo es, ya se los cuento con más detalle porque es una historia ahí interesante, una publicación de un hombre que se llamaba, también de un científico de la computación llamado Levin, pero era ruso, eso se publicó en 1973, aunque el desarrollo era anterior. Ya les voy a contar una curiosidad ahí. Ellos encontraron, primeramente, tanto Cook como Levin, de hecho hay un teorema que se llama teorema de Cook y Levin. Ellos encontraron una clase muy particular de problemas de NP.
y le llamaron NPC. La C es de complete, ¿tá? NPC complete. ¿Qué es NPC complete? ¿Qué es NPC complete? Es un conjunto de problemas en los que con un teorema muy riguroso, es decir, con una demostración matemática, se ha podido comprobar que todo problema que existe en NP puede ser reducido a ese problema con una función de reducción subpolinómica. Vuelvo a repetir, que todo problema de NP, cualquier problema sea de NP, puede reducirse a ese conjunto de problemas NPC mediante una reducción polinómica. Claro, ese problema sigue siendo un problema NP, con lo cual la reducción no tiene una ganancia en sí misma, pero sí es curioso el hecho de que existan problemas dentro de NP, un subconjunto de NP, que es el que hemos llamado NPC, que soporta esa reducción. En principio no tiene una ganancia poder hacerlo, porque siguen siendo problemas de NP, ninguno está aquí adentro. Pero sí se ha podido demostrar que en el mundo NP, en el conjunto de problemas NP, sí hay algunos problemas que pueden ser receptores de reducciones, que soportan reducción de cualquier problema de NP. ¿Y qué sentido tiene eso? El sentido que tiene es el siguiente, miren, si se pudiera comprobar, si se pudiera encontrar una función de reducción subpolinómica, no que agarre cada uno de estos problemas y lo lleve a un problema P, sino que tome alguno de esos problemas cualquiera de NPC y lo logre resolver con un problema en P, se estaría comprobando que P es igual a NP. Esa es la importancia que esto tiene. ¿Por qué? Porque si yo logro reducir Q a I, por ejemplo, o Q a Z, significa, puedo resolver Q a partir del algoritmo que inicialmente se usaba para I, pero a su vez puedo resolver cualquiera de estos con Q, yo podría reducir X a Q. ¿Reducir qué significa? Sería, yo podría resolver X con el algoritmo de Q, pero a su vez podría resolver Q con el algoritmo de X, y con el algoritmo de Y. Y resulta que I es un problema que se puede resolver subpolinómicamente con una máquina determinista. ¿Qué significaría esto? Significaría, por ejemplo, aquí tengo el problema de las 8 reinas, por decirlo, de alguna manera. Aquí tengo el problema de las 8 reinas. Lo puedo reducir al clique máximo. Aquí tengo el problema del clique máximo. Lo puedo reducir a un problema NPC. Hay un problema, el primero que se descubrió, que descubrieron Cook y Levin, se llama problema de la satisfactibilidad booleana. Un problema interesante, no lo llegamos a ver con detalle dentro de nuestra materia, pero si les interesa, búsquenlo, se llama NAP, problema de la satisfactibilidad booleana. Aquí tengo la satisfactibilidad booleana que descubrieron Cook y Levin. Y resulta que yo logro resolver la satisfactibilidad booleana con, no sé, la búsqueda binaria. Chau, se acabó. ¿Qué significa? Que a partir de ahí podría resolver el clique máximo reduciendo la satisfactibilidad y terminando a la larga usando el problema de la búsqueda binaria, la función de la búsqueda binaria. Después vuelvo a aplicar algún cálculo a la inversa y algún cálculo a la inversa y obtengo el clique máximo. Se acabó el asunto. Eso significaría encontrar una sola reducción, ya no muchas, una sola reducción de un problema de NPC a un problema de la clase P implicaría demostrar que P igual a NP. Y esa es la importancia que tiene. Bueno, esa es la cuestión, eso es lo que estamos buscando. ¿Qué ocurrió? Esto les comento con el problema de la satisfactibilidad booleana, una curiosidad que es interesante. El problema de la satisfactibilidad booleana fue descubierto o fue publicado por primera vez como un problema NPC en 1971, como les contaba recién, por este hombre, este científico de la computación, Stephen Cook. Stephen Cook era norteamericano. Existió en la misma época una publicación totalmente paralela, totalmente independiente, de un hombre llamado Levin, que era ruso. A mí siempre me dio, esto lo digo a título personal, por supuesto, ¿no? Pero a mí siempre me dio esta impresión, ¿no? Fíjense, la década del 70 fue plena época de la Guerra Fría, plena época de la Guerra Fría. Y me resulta curioso que tanto un científico americano, como un norteamericano, como un científico ruso pueden haber estado trabajando
en la misma cosa y llegar a las mismas conclusiones, al mismo problema de NPC de una manera completamente independiente. Es probable que haya sido así, de hecho eso es lo que se dice, que fueron dos investigaciones totalmente independientes. La investigación de Levin se publicó después, en 1973, pero se sabe que ocurrió el descubrimiento en la misma época en la que ocurrió el descubrimiento de Cook. Son dos investigaciones independientes. A mí me da una impresión. Por un lado, me da a pensar que puede haber existido una relación entre Cook y Levin y que pueden haber eventualmente estado compartiendo información, trabajando juntos. Lo que pasa es que si se hubiera sabido, los hubieran matado a los dos, porque en aquella época eso hubiera sido un espionaje del peor. Pero no me extrañaría que haya un vínculo entre ellos. Y la otra que me lleva a pensar es, en aquella época había mucho espionaje entre los desarrollos tecnológicos de una potencia y de la otra. Fíjense el enorme parecido de los aviones de la época, de las armas nucleares de la época, de las armas de las armas de espionaje, de espía, de los aviones de espía. Fíjense el desarrollo en términos de desarrollo de satélites espía entre una potencia y la otra, la carrera para llevar el hombre a la luna, que le ganan los americanos, los rusos por un poquitito. Fíjense cómo iba muy en paralelo la cosa. No me extrañaría que aquí también hubiera ocurrido una situación similar. Pero bueno, el hecho concreto es que dos investigaciones paralelas, tanto de Levin en la Unión Soviética como de Cook en los Estados Unidos, llegan a encontrar este problema de la satisfactibilidad booleana y logran demostrar que cualquier problema en NP puede reducirse al SAT. Esto en términos sencillos significa cualquier problema que sea resuelto por una máquina no determinista puede reducirse, puede resolverse como el problema de la satisfactibilidad booleana. Ojo, no es que han demostrado que hay problemas que cumplen eso. Ellos han demostrado que cualquier problema conocido o no conocido, incluso problemas que todavía no conocemos, pero si son de NP, ellos demostraron que se pueden resolver vía SAT, vía el problema de satisfactibilidad booleana. Y un poquito más tarde, en 1972, Richard Card tomó esta investigación y descubrió 21 problemas más que cumplen la misma condición. Y siguen siendo esos 21 al día de hoy. Hoy conocemos que no es solamente el SAT. En realidad son 21 problemas en NP que cumplen con esto de ser NPC. Si se encontrara una reducción de cualquiera de ellos, de cualquiera de estos 21 problemas, a un problema en P, ¿qué significa eso? En términos sencillos, si pudiéramos resolver cualquiera de estos problemas con una máquina de Turing en un tiempo subpolinómico, estaríamos, vía un mecanismo de reducción, estaríamos demostrando que P igual a NP. Esa es la cuestión. Sin embargo, aunque no se ha demostrado ninguna de las dos cosas, la presunción científica en general lleva a pensar que P y NP son distintos. Definitivamente que hay cosas que no se pueden resolver con una máquina de Turing en un tiempo polinómico. Esa es la presunción, pero nada está demostrado. Bueno, por eso es que algunos problemas tienen premios, premios económicamente muy importantes para quienes puedan resolverlo, porque estarían demostrando una situación como esta si se lograra una solución, o al menos se estaría comprobando que algún problema, como el caso de las 8 reinas, que las 8 reinas no es un problema NPC, pero se estaría demostrando que al menos algún problema que durante muchísimos años ha sido considerado intratable en las máquinas de Turing, en realidad no es que lo era intratable, es que no habíamos encontrado el algoritmo correcto. Eso en definitiva es lo que buscamos. Y sería un quiebre muy importante en el mundo de las ciencias de la computación. Bueno, gente, voy a habilitar la cámara, así los saludo. Esto era lo que teníamos previsto para hoy. Y si tienen alguna duda, obviamente pueden preguntar, pero esto es lo que teníamos previsto para hoy y esto es lo que teníamos previsto para finalizar el año. En este momento estamos terminando la última clase del año. Quiero que hagan este balance. Arrancamos el año No, todavía no. planteando... No es la ¿Cómo? última. No es la última. La última Bueno, teórica. está bien. Tenés razón, Germán, porque además hoy es lunes. ¿Sabés qué me pasa? Yo estoy acostumbrado a clase los viernes. Tenés toda la Ahí va. razón. No, claro, perdón. Y tenés toda la razón.
No es la última clase teórica, porque el lunes que viene tenemos el recuperatorio, pero tienen clase práctica y tienen temas muy interesantes para ver, perdón Germán, en la clase práctica de esta semana. Tenés toda la razón. Pero yo de alguna manera en esta clase, que es mi última clase teórica, y lo decimos bien, mi última clase teórica quería hacer este balance. Arrancamos, comienzo de año, preguntándonos qué era una variable, y hemos llegado al día de hoy, después de escribir algoritmos como el canje de moneda y de programar cosas como las búsquedas binarias, a tener esta discusión de PNP, las máquinas de Turing, las máquinas no deterministas. Es un viaje, esta materia es un viaje enorme. ¿Tá? Bueno, es un viaje enorme que este año hemos hecho en esta modalidad virtual, viéndonos como hemos podido vía Zoom, pero que de alguna manera hemos hecho. Entonces yo, después de hacer este balance, de alguna manera quería felicitarlos por llegar hasta acá. Estoy absolutamente seguro de que fácil no ha sido. No sé si todos ustedes están conformes con el resultado, porque no siempre en primer año los resultados llegan tan fácil. Seguramente algunos de ustedes han hecho un esfuerzo muy grande y están cosechando hoy resultados importantes, y quizás otros hayan hecho también un esfuerzo muy grande y no siempre los resultados hayan acompañado. Quizás nos queda un recuperatorio para hacer, quizás hasta tengamos que hacer la materia de vuelta, incluso habiendo hecho un buen resultado, pero habiendo hecho un buen esfuerzo. Pero incluso en esos casos, el haber llegado hasta acá y el haber hecho todo este viaje juntos es realmente para felicitarlos. Yo los quería felicitar por haber llegado hasta acá y también agradecerles que nos hayan acompañado hasta esta altura del año. En esta clase de hoy somos muy poquitos, pero hay muchos más de ustedes en esta situación. Lo que ocurre es que para quienes no van a hacer el quinto parcial, para quienes van a dilatar el final de esta materia, quizás en el apretón que tenemos a fin de año de un montón de cosas y exámenes que hacer, quizás han preferido no estar en esta clase y usar el tiempo para otra cosa, lo cual me parece muy lícito, muy bien. Pero de alguna manera, por intermedio de ustedes, yo los quería saludar a todos y agradecerles que hayan llegado hasta acá y felicitarlos a la vez. Espero que el año que viene nos podamos ver. Si el año que viene nos vemos y me ven en la cantina y se quieren arrimar a saludar y tomar un café, son bienvenidos. Y si quieren, ya les invité, pero los invito de nuevo, si quieren en alguna clase meterse al laboratorio o al aula común, al menos para que nos veamos la cara una vez, están invitados. Les espera una carrera tremenda, tremendamente hermosa, con un montón de desafíos permanentes, donde uno no deja de estudiar y de crecer nunca. Ojalá, independientemente del resultado que hayan obtenido en este primer año, ojalá puedan continuarla, ojalá tengan la vocación y la fuerza de voluntad lo suficientemente firme como para poder continuarla, porque es una carrera que en lo personal a uno no deja de desarrollarlo nunca. Incluso cuando un día sea un viejo pelado así, no dejas de desarrollarte nunca. Así que ojalá puedan seguir acá y ojalá nos encontremos un día en la calle como profesionales, que es una cosa que nos pasa a todos los profes. A todos nos pasa de un día encontrarnos en un cliente, en una empresa, en una entidad del gobierno, con alguien que fue alumno nuestro. Eso da una enorme satisfacción. Así que bueno, felicitarlos por haber llegado hasta acá y desearles que continúen muy, muy bien su carrera. Mientras sean alumnos de la UTN, pueden recurrir a nosotros para consultarnos cuanta cosa necesiten, independientemente de que ya hayan rendido este final o no. ¿Tá? Ustedes podrían consultar problemas con otra materia. A mí me pasa mucho con paradigma de programación o con alumnos que están en tercero o cuarto que me vienen a ver un día y me dicen, yo sí le tengo que programar esto, ¿qué te parece? ¿Qué podemos hacer? Bueno, eso también es muy bienvenido. Bueno, gente, solo saludarlos. No sé, Germán, si queda algo para decir. Ana, si estás por ahí. No, acá estamos todavía. Así que, no, también es un gusto haberlos tenido. Lástima por ahí la mala noticia. Pobre que les di los lunes a los chicos, pero bueno, se rieron un poco. Hoy no fue la excepción, Ana. Hoy arrancaste, yo se lo iba a decir al final, por lo menos pobre pibe, hoy arrancaste con que el lunes el recuperatorio, el viernes el quinto parcial, y si no es el recuperatorio... No. Y que pues, si no, después nos olvidamos. Pero bueno, ahí hay que estar pendiente. Está bien, claro. Digamos, el Pepe Grillo, acá está el Pepe Grillo. Pero bueno, hay que... si no, después se olvidan. Sí. Así que bueno. Pero sí, no, me falta con eso, no he hablado de otras cuestiones. Me pasa que nos vamos por las ramas, sino con los otros chicos. Que con cada grupo tengo un tema distinto.
Esta es la de los lunes, pues estamos muy dormidos. Los lunes, voy a con lo de los lunes, tu tema es la crueldad. Oh, no, esperemos que no, que les haya servido. Se despertaron por lo menos. Sí, no, que lo despertá. Eso es un hecho. Sí, tal cual. Germán, ¿algo vos que quieras decirle a los chicos en esta última clase teórica? Vos lo vas a ver una vez más. No, los tengo que ver el jueves una vez más, que ahí nos vamos a despedir formalmente con sí. Feli. Si Sí. es que puede estar Feli. Pero, ahí charlarán con Felipe una vez más el jueves entonces. Sí. Aprovechen y cualquier duda que tengan, nos avisan y cuenten con nosotros, ¿no? Estamos siempre. Ha sido este año, dentro de los balances mejores de este año, dentro de las cosas buenas, ha sido un año en el que hemos podido llegar a cada uno de los alumnos desde nuestra casa y metiéndonos en la casa de ellos. Es que recordaba esta mañana un montón de clases donde alguno comenta así, profe, métale que me están esperando para comer, por ejemplo, ¿no? O alguien que, como la clase pasa, alguien decía que hablamos los algoritmos ávido, devorador, y alguien comenta, mi mamá dice acá que son algoritmos angurrientos. Fíjense que cómo hemos hecho, o más de una vez estaba dando clase y mientras tanto he tenido que decirle algo a alguno de mis hijos, por ejemplo, ¿no? Cómo hemos podido por ahí compartir un espacio que ir a comprar pan. Claro, tal cual, exactamente. ¿Cómo hemos podido por ahí compartir un espacio que tiene que ver más con el espacio familiar, individual de cada uno, más que el espacio de un aula? Y seguramente muchos de ustedes han estado tomando clases en la ciudad de Córdoba o en muchas otras ciudades. Germán, vos estás en Córdoba, ¿no? Pero analizo, sí. ¿no? Claro, y fíjense cómo estamos todos lejos y no hemos podido integrar de alguna manera. En una de las primeras clases, un chico de la noche me decía, profe, yo estoy en el medio del campo, me subo un altillo que tengo y de aquí tengo señal para poder tomar clase. Entonces por ahí le decimos, no tenés un vecino, alguien no tenga un wifi mejor, algo mejor, profe, estoy a 100 kilómetros de la persona más cercana. Miren cómo hemos podido con este mecanismo llegar, ¿no? A meternos en la individualidad, en el espacio que es más familiar, más privado de cada uno. Esa ha sido una gran experiencia también para mí. No, sí, tenemos alumnos en Salta, Jujuy, Tucumán, o sea, en todos lados, ¿viste? Cuando uno dice, che, ¿dónde estamos? ¿Dónde está? En el campo, profe. En todos lados estamos. Sí. Así que... Bueno, gente, creo que estamos, Ana, Germán, Sí. Los despido, nos vemos para el recuperatorio, nos vemos para el quinto parcial los que lo hagan, en el recuperatorio también los que lo hagan, nos vemos para el examen final. Recuerden, si quieren hacer alguna revisión del parcial, escríbanme esta vez, porque no vamos a poder tener espacio para discutirlo, porque nos volvemos a ver el lunes, y el lunes el recuperatorio, así que no nos queda otra. ¿Estamos? Dale, bárbaro. Última clase teórica. Éxitos. Una gran satisfacción. Nos vemos, gente. Sí, muy lindo. Chao. Que anden muy lindo. Chao.